Hola, ¿qué tal a todos? Espero que estén muy bien. El día de hoy pues estamos en un nuevo video, pero como ya saben que este curso va a ser muy práctico, esta vez vamos a ver un ejercicio muy clásico, por así decirlo, y será cómo comprobar si un número ingresado es par o impar. Para esto vamos a aplicar varios temas que ya hemos visto. El primero son operadores aritméticos, y el segundo son las estructuras de control, que en este caso un if. Y vamos a leer este problema. Este problema recuerden que va a estar en el link que les voy a dejar en la descripción, en el curso de C++, en OmegaOp. Y leámoslo. Descripción. Determinar si un número ingresado es par o impar. Entrada. En la primera línea leer un número. Y salida. Imprime si el número ingresado es par o impar. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos dos ejemplos. 25, pues nosotros ya sabemos que es impar. Y pues en la salida mostramos un impar. 88, sin embargo, es par. Y mostramos que es par. Ahora, ¿cómo se resuelven ese tipo de problemas? Bueno, a mí lo que me gusta hacer antes de comenzar a resolver problemas es que voy a plantearlo ya sea en una hojita, en una libreta, o en este caso, pues para que ustedes vean, en una pizarra digital. Entonces, por ejemplo, nos dicen que nos van a dar un número n, ¿cierto? ¿Y cómo sabemos si un número es par? Bueno, disculpen mi letra, pero es que lo estoy haciendo con el mouse. Así que pues no va a estar muy bien. ¿Cómo sabemos si un número n, en este caso, es par? Bueno, tal vez, si es la primera vez que están tocando programación y todo este tipo de cosas, tal vez se les ocurra, ¿no? Por ejemplo, a mí me han enseñado en la escuela de que si un número, por ejemplo 12, bueno, vamos a poner que un número n, vamos a escribir aquí mejor, si termina en 2, 4, 6, 8 o 0, es un número par, ¿no? Y eso está bien, pero ¿cómo lo haríamos? Por ejemplo, si tenemos en este caso el 88, pues ¿cómo sabemos si es par? Bueno, lo que podríamos hacer es como de ver en qué termina, y pues termina en un 8, ¿no? Y el 8 está dentro de nuestros últimos dígitos admitidos, y sí, es par efectivamente. Pero ¿qué pasa con esto? Que para esto nosotros tendríamos que saber algunas cosas extra, y esto no es eficiente en cuanto a términos de programación. ¿Por qué? Porque para hacer esto nosotros necesitaríamos guardar este número en lugar de en un entero, o sea, de un número representado como entero, en una cadena de textos. Y pues esto va a ocupar obviamente, bueno, dependiendo del número, va a ocupar más espacios que un entero. Ahora, ¿qué otra manera se les ocurre? Bueno, piensen un momento, si tienen la idea, escriban en los comentarios, pero si no se les ocurre nada, les voy a enseñar algo que tiene que ver con el módulo que vimos en la clase de operadores aritméticos. Nosotros si tenemos un número n y el residuo de dividirlo entre 2 es igual a 0, quiere decir que es un número par. ¿Y a qué me refiero con esto? Por ejemplo, si tenemos el 10 y lo divido entre 2, esto me da un 5 cerrado y el residuo es 0. ¿Por qué? Porque pues el 10 se puede dividir entre 2 de manera entera. Ahora, por ejemplo, el 11 dividido entre 2 me daría un 5 punto y tanto, pero recuerden que el módulo solamente aplica enteros, entonces es un 5, y de residuo me queda un 1. En este caso, pues no es un número par. Y así se puede ir con todos los números, y esta es una regla, bueno, no sé cómo decirlo, un teorema, de que cualquier número dividido, que puede ser dividido entre 2 sin dejar residuo, es un número par. En caso contrario, esto va a ser un número impar. Entonces, ¿cómo pasamos esto que acabamos de aprender a código? Bueno, es muy sencillo, fíjense ahora, una vez de que nosotros ya analizamos el problema y ya tenemos como la solución, comprobar si el módulo entre 2 es igual a 0, pues simplemente ahora tenemos que programarlo. Entonces, yo aquí este, voy a abrir mi Visual Studio Code, recuerden que ustedes deben de tener instalado, y vamos a hacernos un nuevo archivo que se va a llamar par o impar. Par o impar. Recuerden la extensión CPP. Y pues ya, la estructura básica en este punto ya se la debieron de haber aprendido al menos la parte inicial. IOStream using namespace std in main.
¿Ok? Y ahora sí tenemos nuestra estructura inicial. Entonces vamos a volver a leer el problema y vamos a ver qué es lo que se nos pide. Dice, entrada, en la primera línea un número. Entonces como nos dice un número, pues sabemos que nos habla de una variable, porque no nos dice un número constante, sino es una variable. Y para eso pues vamos a poner aquí int, una variable de tipo entero, porque recuerden que el módulo solamente aplica enteros, y se va a llamar número. Recuerden que es buena práctica inicializar las variables, entonces vamos a ponerlo en 0. Y vamos a pedir, fíjense, en la primera línea como entrada un número. Recuerden que para la entrada es sein número. Ahora, ¿por qué? Ahora se están preguntando tal vez, ¿por qué no pongo aquí seout ingresa un número? ¿Por qué? Porque esto no, para nosotros no tiene ningún problema, pero para OmegaOp, al nosotros mostrar esto, estamos diciéndole como si le mostráramos un resultado, pero pues este no es el resultado, ¿no? Además, OmegaOp no necesita ningún tipo de instrucciones, ya que por eso nos dicen cuál es la entrada. Entonces pedimos el número simplemente con el sein, y ahora recuerden que nuestra solución que acabamos de plantear aquí es que si un número n módulo 2, o sea, el residuo que nos deja el dividir entre 2 es igual a 0, es par. En caso contrario es impar. Entonces, ¿cómo hacemos eso? Vamos a ocupar un if. ¿Y por qué un if? Porque vamos a hacer una condición. Y fíjense que la condición va a ser la siguiente. Si el número... Ahora, recuerden que el carácter para el módulo es el de porcentaje. Si el número módulo 2 es igual a 0. Y ahora fíjense que aquí estamos haciendo un doble igual. ¿Por qué? Porque cuando nosotros utilizamos un solo igual, por ejemplo, número igual a 0, un solo igual representa asignación. O sea que con un solo igual aquí no estaríamos comparando, sino estuviéramos asignando. Incluso nos marca un error. Y ahora, dos iguales no nos indican asignación, dos iguales nos indican comparación. Y entonces, ¿qué se hace? El residuo de dividir el número entre 2, si es igual, o sea, esa es una comparación, a 0, entonces voy a hacer lo que está dentro del if. Si no, hago lo contrario. Entonces, ¿qué pasa si sí se cumple esta condición? Si el residuo de dividir el número entre 2 es igual a 0. Pues vamos a mostrar par. Ahora, ¿qué pasa si el residuo es 0? Sí, perdón, si el residuo no es 0. Pues simplemente mostramos ahora impar. Y listo, vamos a probarlo porque recuerden que, bueno, antes de enviar una solución es bueno probarla. Entonces, g++, par o impar. Y quiero que se vaya a par o impar. Compilamos, recuerden primero hay que compilar. Y par o impar. Ahora sí, fíjense que se está esperando otra vez el número que le vamos a dar porque está esperando este sein. Aquí vamos a darle, por ejemplo, un 1, impar. Bien, funciona bien. Vamos a probar con un 2, par. Vamos a probar con 1000, par. Muy bien. Vamos a probar con 1001, impar. Muy bien. Al parecer todo funciona correctamente, entonces vámonos aquí. Vamos a pegarlo aquí en el ephemeral grader. Vamos a probarlo a ver con los casos que nos dan, a ver si todo funciona correctamente. Bien, también pasamos los dos casos y ahora sí vamos a darle submit. Y bajamos y fíjense que ahora sí ya se envió. Vamos a esperar unos segundos en lo que nos da el veredicto. Y muy bien, listo, ya está. Nos dio un 100%, o sea, nuestro programa está escrito correctamente y lo hemos resuelto. Este programa, este primer ejercicio es muy importante porque después vamos a aprender otras maneras de saber si un número es par o impar, pero de una manera mucho más eficiente que esta. Después se los voy a enseñar, pero spoiler, vamos a utilizar bits. Espero que les haya gustado este video. Recuerden que en el link les voy a dejar en la descripción les voy a dejar el link a este curso. Y aquí ustedes tienen este problema que acabamos de ver. Bueno, tal vez es diferente. Pero básicamente lo mismo. Y aquí tenemos otro un poquito más complicado, podríamos decirlo. Fíjense que aquí tenemos, escribe un programa que lea 4 años e imprima cuántos días tendrá febrero en estos años. 4 enteros que representan, y para cada año un entero que represente el número de días que tendrá febrero en ese año. Aquí tiene que ver con años bisiestos. Aquí ustedes deben de investigar cómo saber si un año es bisiesto y cada cuántos días es bisiesto. Perdón, cuántos días tiene cuando es bisiesto y cuántos días tiene cuando no es bisiesto.
Espero que lo intenten. Piensen un poco más o menos cómo sería este problema. Y en caso de que no puedan, pues déjenme aquí un comentario y hacemos un video resolviendo este problema que realmente es muy sencillo. Espero que les haya gustado este video y esperen en unos minutos más. Voy a subir el siguiente video que va a ser estructuras de control, ahora un switch case. Espero que les haya gustado el video. Recuerden dejar un like, suscribirse y sin nada más que decir, pues nos vemos en el siguiente video. Hasta luego.